Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia aquí en Teleradio América. Les damos la bienvenida a su programa diario 360. Yo soy el doctor Wellington Ledesma y estaré cubriendo a Neris Esteves, la licenciada, y al doctor Héctor Balcácer, quienes están todos los viernes con ustedes en el Viernes de Salud. Estaremos hablando de un tema muy interesante con un invitado muy especial, el tratamiento quirúrgico de la disfunción eréctil. Y de manera introductoria, queremos iniciar con un comentario acerca del mes pasado. El mes pasado estábamos celebrando Movember, que es el mes de la salud masculina. El mes de noviembre, todos los años, nosotros tenemos múltiples actividades desde la Sociedad Dominicana de Urología y cada urólogo de manera particular, y entregamos a la ciudadanía múltiples operativos buscando promover la salud masculina. Estuvimos en San Juan, estuvimos en Montecristi, estuvimos en el Este, en Higüey, estuvimos de manera simultánea y cada fin de semana haciendo múltiples jornadas de detección temprana de cánceres, como el cáncer de próstata. Estábamos también orientando a la ciudadanía en un cáncer que casi no se habla mucho, urológico, que es el cáncer de testículo. Y dentro de las informaciones que nosotros dábamos, exhortábamos a la sociedad a que una vez al mes deberían hacerse unos chequeos, así como las mujeres en el mes anterior, en el mes de octubre, se hacen chequeos de mama, porque es el mes de detección temprana del cáncer de mama y se promueve esta condición, así como las mujeres tienen octubre, nosotros tenemos noviembre. Y también exhortamos a la ciudadanía que se hagan un autoexamen escrotal. Es bien sabido también que el cáncer de mama no es muy prevalente, pero pudiera afectar a los hombres y también debe hacerse lo que es el autoexamen. El autoexamen escrotal, todos los meses, una vez al mes, hay que familiarizarse con lo que son los genitales que tiene, si hay algún bultito, si hay alguna masita indolora o que duele, e inmediatamente detectan algo, pues entonces deberían ir al urólogo. También estuvimos hablando en múltiples entrevistas de cánceres como el cáncer de pene, también el cáncer de vejiga. El cáncer de pene no es un cáncer tan prevalente como lo es quizás el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, pero es un cáncer que puede afectar y es importante que la gente lo sepa. Hablamos también del cáncer de vejiga, que es mucho más prevalente en pacientes fumadores y de una edad un poquito más avanzada, entre la quinta y la sexta década de la vida. Esto no quiere decir que pudiera presentarse de manera prematura, pero obviamente la mediática importante la recibe el cáncer de próstata. Y esto es porque el cáncer de próstata es el cáncer más diagnosticado en nuestra ciudadanía. En la República Dominicana ningún otro cáncer se diagnosticó más que el cáncer de próstata. En el 2020, que es la última estadística actualizada que tenemos, se diagnosticaron más de 4.500 pacientes que debutaron gracias a los chequeos de detección temprana con cáncer de próstata. El cáncer más cercano fue el cáncer de mama, que fue por encima de los 3.000. Ahí ven que la sociedad dominicana, de manos de cada uno de sus urólogos, está haciendo un trabajo preventivo brillante, porque no es lo mismo detectar un cáncer de próstata cuando ya se ha instaurado y se movió de la glándula, que cuando uno lo detecta antes de que haga la famosa metástasis, antes de que comience a presentar sintomatología. Y este es uno de los grandes problemas que tiene este cáncer. Es un cáncer que, como no da manifestaciones clínicas de entrada, nosotros debemos prevenirlo. ¿Y cómo? Yendo al urólogo por lo menos una vez al año. Nosotros le exhortamos a la gente principalmente en noviembre, pero esto no quiere decir que solamente evaluamos el cáncer de próstata en noviembre, no, en noviembre que le damos con todo para que la gente aprenda y comparta la información, pero una vez al año usted debe, de manera preventiva, para detectar otras patologías y de detección temprana en cánceres como el cáncer de próstata. Y es muchísimo más frecuente que ocurra cuando hay algún familiar que presentó este cáncer antes. Además de esta condición, nosotros exhortamos a los pacientes después de los 40 años
que vayan a estos chequeos. Pero además de esta condición, nosotros también tenemos que evaluarnos por lo menos una vez cada 2 años antes de esto para saber de las otras condiciones que pudiera presentar la vía urinaria, como los cálculos renales y además otros trastornos muy importantes y prevalentes en nuestra consulta, como es la infección del tracto urinario, que no es tan frecuente en el sexo masculino, pero como todos ustedes saben, los urólogos también evalúan a las mujeres y en este sexo sí son un poquito más frecuentes, no, digamos mucho más frecuentes en el sexo femenino que en el hombre, las infecciones del tracto urinario. Otra cosa que nos gustaría remarcar es que cuando usted tenga un dolor de espalda, también muchas veces lo asociamos a patologías que tienen que ver con los riñones y no es raro escuchar una persona que va por algún problema y que sea algo urológico de cálculo o que sea un trastorno del músculo esquelético y que tenga que verse con ortopedia. Bueno, ese es nuestro comentario inicial. Esperamos que mantengan la sintonía y ya volvemos con el tema principal y nuestro invitado de lujo. Muy bien, estamos ya de vuelta con el programa 360, los viernes de salud. Una vez más le vamos a decir que tenemos la excusa del doctor Héctor Belcácer, quien es que siempre está aquí. Yo soy el doctor Wellington Ledesma y Neris Esteves también está en un problema personal, bueno, digamos en un compromiso personal, digamos, por lo que no tuvieron el chance de acompañarnos en la tarde de hoy. Y ya sí tenemos a nuestro invitado de lujo, como nos gusta decir, porque es así. Tenemos un tema importantísimo a cargo del doctor Pablo Mateo, urología láser avanzada, como es su slogan. El doctor Pablo Mateo, que es urólogo egresado del Hospital Moscoso Puello, con múltiples entrenamientos internacionales y es archiconocido por manejarse en temas de trasplante renal, urología de vanguardia, con múltiples procedimientos. Estaremos hoy hablando de cirugía reconstructiva, estaremos hablando del manejo quirúrgico de un tema tan importante como la disfunción eréctil. Vamos a hablar de lo que es la bombita, de los mitos, de este nombre como se le llama más comúnmente, pero no es el término científicamente correcto. Y estaremos entonces aclarando estas y otras dudas. Bienvenido, doctor Pablo Mateo. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer a Dios, como siempre, que nos permite pues realizar nuestros sueños, al doctor Héctor y a Neris, pero en especial a ti, Wellington, por haber pensado en mí. De verdad que creo que la información es básica para poder concientizar a la población y poderle llevar pues esas informaciones que muchas veces la pueden ver a través de las redes, pero no es lo mismo cuando desde el punto de vista profesional pues podemos orientarlos y decirle en qué momento hacer o no hacer algún procedimiento. Así es, el tema de hoy, el manejo quirúrgico de la disfunción eréctil, pero como nos gusta siempre orientar desde el principio, nos vamos del paso 1 al paso 2, vamos a comenzar definiendo lo que es la disfunción eréctil, doctor Pablo. Sí, lo primero es, cuando hablamos de disfunción, bueno, disfunción es que no funciona, es la imposibilidad de poder mantener y sostener una erección para poder tener una actividad pues satisfactoria. Vamos a obviar algunas palabras, algunos términos por un asunto de horario y por también pues el respeto de muchos menores que probablemente estén viendo el programa. Entonces, a esto llamamos una disfunción, que no puede haber una satisfacción tanto del hombre como de su pareja. Entonces, lo primero que nosotros hacemos en este tipo de pacientes es investigar. Investigar porque vivimos en una sociedad donde todo el mundo es médico, todo el mundo opina, el vecino, el amigo, pero lamentablemente estamos en una época donde
ya pues los protocolos internacionales, las guías internacionales, pues valga la redundancia, son las que nos guían para nosotros actuar en una condición de un paciente. Entonces, por ejemplo, en una disfunción tenemos 4 aspectos fundamentales que debemos siempre investigar en el paciente. Por eso vamos a ver muchos pacientes que dicen, bueno, pero yo hice tal cosa, pero no me funcionó, porque lo hacen de manera, vamos a decir, sin un criterio definido, sin un diagnóstico para poder entonces instaurar un tratamiento en ese paciente. Doctor, un paciente que tenga un fallo en su performance, en su actuación del acto, ¿pudiera decir que le pase una vez que sufra de disfunción eréctil? No, no necesariamente, porque una condición o un evento puede ocurrir en un momento dado. No significa que necesariamente ese paciente tenga una condición o un problema de salud. Debe ser algo que sea continuo, de manera repetitiva. Entonces, en este caso, pues el paciente ya debe buscar ayuda. Y es una condición que presenta el hombre, pero la padecen el hombre y la mujer, su pareja. Claro, de hecho la incidencia de disfunción es mucho mayor en mujeres que en hombres. Lo que pasa es que, bueno, la mujer probablemente no hay una manera de diagnosticarlo de una manera tan específica, a menos que la mujer pues exprese lo que está sucediendo. En el hombre es mucho más evidente y pues lógicamente y automáticamente la pareja se va a dar cuenta de que hay alguna situación. Pero hay más mujeres con disfunción sexual que hombres. Cuando el hombre presenta de manera reiterada esta condición y que le impide tener el disfrute de quizás una de las experiencias más potentes que hay en el organismo, ¿pudiéramos decir nosotros que hay un solo tipo de disfunción eréctil o hay varios tipos? Fíjate, lo primero es que nosotros lo primero es hablar de la disfunción, como tú mencionaste anteriormente. Anteriormente se hablaba cuando un hombre pues se quejaba de que no podía sostener una erección, no, que le da, que ya no te preocupes, no, realmente hoy en día la disfunción está considerada como un problema de salud importante. ¿Por qué? Porque cuando hay un trastorno de la disfunción sexual en el hombre, esto no solamente afecta al hombre, sino que afecta al entorno, afecta a la pareja, afecta a los hijos, a los amigos, a todo el mundo. Esto cambia la actitud de la persona, el estado de ánimo, o sea, cambia todo el entorno. Entonces, es importante siempre investigar. Cuando tú hablas de que si hay diferentes tipos de disfunción, como te iba a mencionar anteriormente, tenemos que valorar 4 aspectos importantes en el hombre. En este caso, cuando se queja de que hay una dificultad para tener una actividad. Lo primero es el aspecto hormonal. El aspecto hormonal es básico para una función adecuada de la función sexual en el hombre. Llámese en este caso la testosterona, pero hay otras hormonas que también debemos investigar en el hombre. También tenemos, por ejemplo, el aspecto circulatorio, cuando hay un trastorno de la circulación, que puede ser un trastorno de llegada, o sea, de llegada de sangre al miembro o de salida de sangre. Son diferentes condiciones que pueden afectar la calidad de la erección del paciente, pero también tenemos el aspecto neurológico, cuando hay una condición neurológica que puede afectar también la llegada de los impulsos para que se produzca la erección, y también tenemos el aspecto psicológico. O sea, como podemos ver, son varios aspectos que hay que investigar, y por eso muchos pacientes que se automedican, o un colega médico que no investiga le dice, no, tómate tal cosa, sin un criterio, sin un diagnóstico definitivo. Este es el paciente que llega ya con una condición crónica a la consulta, porque no ha sido investigado de manera adecuada, se trató de manera empírica. Empírica quiere decir que se trató sin saber por qué le están dando el medicamento. Entonces, ese paciente, por ejemplo, que se automedica, que va al colmado, dame tal cosa, dame lo otro, probablemente tiene una condición neurológica o una condición psicológica o un problema hormonal, y este paciente no va a responder al tratamiento. Entonces, por eso la importancia de hacer un diagnóstico definitivo, un diagnóstico preciso de cuál es la condición que tiene este paciente. Y puede ser que no sea una sola condición, o sea, que no sea una sola causa.
podría coexistir en un mismo paciente una condición, por ejemplo, vascular y una condición neurológica, o una condición psicológica con una condición hormonal, o viceversa. ¿Hay algún rango de edad en la cual podríamos nosotros asociar una u otra etiología? Sí, realmente, por ejemplo, en un paciente joven, llámese joven, yo siempre hago una línea, vamos a decirlo así, o un diagrama, que cuando el hombre llega a la edad de los 35, 40, 45 años de edad, muchas veces entendemos, que estamos jóvenes, bueno, estamos jóvenes, pero hay algo que hay que crear conciencia, y ya es una etapa entre los 35 y los 45 años de edad donde estamos en una meseta, estamos a mitad de la vida. Muchas veces el paciente dice, sí, a mitad de la vida, sí, estamos a mitad de la vida, porque el promedio de vida de nosotros está entre los 77 y 78 años de edad. No quiere decir esto que porque usted tenga 79 o 80 años ya está, ¿verdad? Pues no necesariamente, pero ese es el promedio de vida del dominicano. Sí. Entonces, cuando tenemos entre los 35 o los 45 años de edad, estamos en una meseta donde debemos tomar conciencia de cambiar nuestros hábitos alimenticios, de ejercicio, los hábitos tóxicos, llámese el tabaco, el alcohol y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya el organismo no funciona de la misma manera. Entonces, contestando tu pregunta, por ejemplo, cuando tenemos una condición de disfunción en un paciente joven, antes de los 30 años, de los 35 años de edad, muchas veces, o la mayoría de las veces, podemos pensar que este paciente está cruzando con un trastorno psicológico. Podría ser, pero yo nunca asumo, yo siempre investigo. ¿Por qué? Porque yo he tenido, de hecho tengo un caso ahora mismo de un paciente de 27 años de edad con un trastorno circulatorio que lamentablemente va a terminar en un implante de pene. Y wow. 27 años, y con 27 años el paciente no responde a nada, porque tiene un trastorno circulatorio genético. O sea, nunca ese paciente ha tenido una erección. Entonces, si ese paciente yo lo trato desde el punto de vista psicológico solamente, es un paciente que va a empeorar porque no va a responder. Claro. Entonces, pero generalmente hay una condición o un aspecto psicológico cuando el paciente es joven. Entonces sí va a variar dependiendo de la edad, la causa de la disfunción. Claro, nosotros podemos decir que hay algunas patologías que se asocian directamente a larga data de presentarlas con algún tipo de disfunción, y no son patologías que son raras, que son extrañas. Cuando nosotros hablamos del síndrome metabólico, ¿pudiéramos asociar a algún tipo de disfunción en términos de prevalencia? Sí, claro, porque por ejemplo el síndrome metabólico, que es un término que es bueno hablar un poco, claro, de lo que es un síndrome metabólico. Era lo que mencionaba anteriormente con relación a los hábitos. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente, que hay un índice de obesidad, de sobrepeso, impresionante. Hay más muertes por comida que por desnutrición. Entonces tú dices, ¿pero cómo va a ser? Sí. Alarmante. Se muere más gente por comer que por no comer. Entonces es contradictorio. ¿Por qué? Porque hay una falta de orientación desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista del comportamiento, donde nosotros, no importa la edad que tengamos, nosotros tenemos que comer una cena, consumir una cena que no nos beneficia. La cena es uno de los aspectos que más daño hace. Fíjate, hay no un estudio, pero vamos a decir, se hizo una investigación de la mayoría de los dominicanos que emigran y van a otros países. La mayoría de esos pacientes terminan siendo diabéticos y hipertensos antes de tiempo. ¿Por qué? Porque es un paciente que se va con un sueño de ahorrar para su casa, pero ese es un paciente que se alimenta a las 8, a las 9, a las 10 de la noche. Y entonces en la noche desayuna, come y cena. Ese es un paciente que antes de los 45 años generalmente es diabético y hipertenso. Es un paciente que va a terminar mal. ¿Por qué? Porque un paciente de esa edad, ahí involucramos el síndrome metabólico, que va a tener colesterol alto, los triglicéridos, la glicemia. Es un paciente que va a tener trastorno de la circulación, consecuencia de su estilo, de los hábitos alimenticios. Es un paciente que no tiene tiempo para hacer ejercicio, porque trabaja 12, 15 horas para ahorrar y para realizar su sueño, pero a la vez lleva una alimentación totalmente desorganizada.
Entonces es un paciente que va a terminar enfermo. Se enferma el mismo paciente sin darse cuenta porque no tiene una orientación. Además, vive en un estado, en un ambiente, porque hablamos que nosotros vivimos en un país del tercer mundo, pero yo creo que uno de los países donde más ignorancia hay en Estados Unidos, aunque se oiga fuerte decirlo, pero es así. Y lo pienso de esa manera. O sea, la incidencia de obesidad y de enfermedad que hay en Estados Unidos es alarmante. Pero peor aún, usted va a una consulta médica en Estados Unidos y el médico no habla con el paciente. Y el médico no orienta al paciente. Usted va, por ejemplo, con un dolor de cuello, probablemente usted tiene un cáncer, le vamos a dar antidepresivo por 3 meses lo que se investiga. Ese paciente cae en un estado depresivo y a lo mejor lo que tiene es un quiste en el cuello. Entonces hay un problema ahí, a lo mejor me salí de la pregunta que tú me hiciste, pero lo que quiero es como explicar de una manera más llana que nuestros televidentes pues entiendan lo que es un síndrome metabólico, claro. que es un aumento del colesterol, de la glicemia, de los triglicéridos, por los hábitos que el paciente lleva, que no hace ejercicio, que lleva una alimentación desorganizada, que no duerme suficiente, pues todos esos aspectos influyen en ese sentido. Claro que sí, ¿no? Y entonces vamos a continuar con el tema después de la pausa que viene. Vamos a hablar del tratamiento de esta condición una vez terminemos ya de desarrollarla y de cuáles son, qué es la bombita, si hay una, cuántos tipos hay. No se lo pierdan, quédense en sintonía. Y bien, estamos de vuelta con los Viernes de Salud en 360. Tenemos un tema de lujo, un tema importantísimo, buenísimo, disfunción eréctil, manejo quirúrgico, la bombita. Tenemos al invitado, doctor urólogo Pablo Mateo. El doctor Pablo Mateo nos está deleitando con este tema tan interesante que muchas veces es tabú y entendemos nosotros que no debe serlo, porque una parte importante y fundamental de la salud es la salud sexual. Si nosotros no la entendemos, si no aprendemos a identificar cuáles son esas funciones, podría ser que no detectemos cuando no está funcionando bien las disfunciones. Y hoy estamos hablando de este tema que vulgarmente o popularmente conocido como impotencia. Doctor Pablo Mateo, este término ya no lo utilizamos más. Realmente a veces tenemos que usarlo porque puede ser que alguna parte de la población no entienda lo que es disfunción, entonces pues tenemos que adaptarnos a esa parte. Mira, esto es tan importante, por ejemplo, me imagino que tú has escuchado lo que se llama, por ejemplo, cuando se le hace una mastectomía radical a una mujer por un cáncer de seno, se está haciendo lo que se llama reconstrucción o usan otros términos para, pues, vamos a decir, arreglar esa función o mantener esa función. Yo tengo un proyecto, yo tengo un sueño y es yo poder lograr que aquí se realice lo que se llama una regeneración sexual en el hombre. Pero ¿a qué me refiero en este sentido? Antes de entrar en lo que es el tratamiento. Ese hombre que es tratado, por ejemplo, por un cáncer de próstata, que sabemos todos los urólogos que cuando tratamos a un paciente con un cáncer de próstata, ya sea quirúrgico o ya sea por radioterapia o cualquier tratamiento que usemos, de una u otra manera afecta la función sexual. Y esto siempre hay que explicárselo al paciente antes de proceder a tratarlo. Entonces, este es un paciente que necesita, vamos a decir, este soporte de una regeneración sexual. De hecho, yo tengo el proyecto y creo que lo voy a lograr con Dios delante el próximo año a nivel del Instituto de Oncología, que muchos de esos hombres que después de un tratamiento por un cáncer de próstata han perdido esa función, que nosotros podamos también ayudar a regenerar esa parte. Entonces, el tratamiento de una disfunción, como dije anteriormente, va a depender siempre de la causa que lo produzca. Pero vamos a hacerlo de manera general. Por ejemplo, lo primero que iniciamos a un paciente con una disfunción, con un trastorno, por ejemplo, circulatorio, son pues medicamentos orales que estimulan la circulación para que pueda producirse una adecuada llegada de sangre al miembro y se pueda producir la erección. Cuando el paciente no responde a medicamentos vía oral o vía oral, entonces pues pasamos
a lo que son las inyecciones intracavernosas. Por ejemplo, el mismo pene. En el mismo pene. Esto es, por ejemplo, parecido al paciente diabético que tiene que inyectar insulina. Entonces, este paciente pues también podría calificar para aplicarse inyecciones que producen una erección. Pero también tenemos, por ejemplo, la opción de lo que son las ondas de shock. Las ondas de shock es un tratamiento que se hace a nivel del pene que estimula la circulación, mejora la circulación a nivel del pene. Algunos estudios dicen que se produce una angiogénesis. Angiogénesis quiere decir que se producen nuevos vasos y por ende se produce una mejor circulación en el pene. No está comprobado, pero sí está comprobado que mejora la circulación en el pene en un paciente bien estudiado. Esto es importante porque muchas veces el paciente puede pensar que todo el mundo se puede hacer un tratamiento. No es así. Cada paciente es individualizado, cada paciente probablemente lleva un tratamiento diferente. Puede ser que un paciente califique para un tratamiento y puede ser que otro paciente no califique para ese mismo tratamiento. O sea, la disfunción también, en muchos aspectos necesitamos la multidisciplina. La multidisciplina quiere decir que pues a veces tenemos que involucrar la parte del psicólogo o otras veces tenemos que involucrar al psiquiatra. Muchos pacientes, por ejemplo, hablando de la bombita o del implante de pene o de la prótesis de pene, que quieren operarse, realmente no necesitan el tratamiento. Entonces, en ese sentido, el urólogo debe tener mucho cuidado y evaluar a ese paciente que va en busca de un implante o de la bombita, cuando en realidad ese paciente podría ser tratado con medicamento. ¿Pudiéramos decir nosotros entonces que hay una escalera terapéutica que debe ser ascendida? O que el paciente, porque en Estados Unidos que a veces tiene cobertura a eso, y hemos escuchado en algunas conferencias internacionales que hemos participado, que en Estados Unidos si un joven pudiera requerir, porque él lo estudió, identificó y ya conoce bajo contrato o una firma, él puede ir donde un urólogo y decir que le den ese tratamiento. ¿Eso podría ser así aquí? Bueno, de que podría ser. Ahora, yo, desde mi punto de vista, o sea, yo actúo con un protocolo, con unas guías, y siempre me acojo a una parte muy importante que tiene la medicina, y es, por ejemplo, cuando yo veo a un paciente con una condición de una disfunción, lo primero que yo me imagino, un paciente, si es un paciente de 70 años, por decir un número, me imagino que ese es mi papá que está ahí. O si es un paciente de 50 y pico de años, me imagino que es un hermano, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cuando un paciente con una condición de salud, en este caso con una disfunción, te visita, o sea, para mí es un privilegio, para mí lo agradezco porque, bueno, donde hay tantas opciones y va a mi oficina, yo tengo que tratar a ese paciente con toda la ética, con todo el protocolo que debe hacerse. O sea, yo he tenido pacientes que van y me dicen, doctor, yo me quiero poner un implante, una prótesis, y cuando yo investigo, ese paciente no necesita un implante. De hecho, yo tengo un paciente ahora mismo que está en mano de psiquiatría, porque es un paciente que tiene un trastorno de ansiedad, y el paciente no necesita un implante, no necesita una cirugía, él responde a medicamento, porque ya lo hemos comprobado. Pero entonces ese paciente, si nosotros operamos a ese paciente, es un paciente que no va a estar satisfecho. Entonces tenemos que indagar, tenemos que hacer una historia clínica bien detallada, tenemos que ver, tenemos que involucrarnos con el paciente. No es solamente yo vine, no. O sea, todavía hoy en día yo pienso y creo que yo, mientras Dios me mantenga en este plano terrenal, trataré de ejercer mi profesión con la ética que se requiere, con el protocolo que se requiere, con el respeto que se merece el paciente. Porque después que tú haces un procedimiento, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ahora, tú indicas un medicamento y el paciente hace una reacción, suspendemos el medicamento. Pero cuando tú haces un procedimiento, en este caso un implante de pene, y el paciente dice, pero yo estaba mejor con el medicamento, pero ya está operado. Wow. No hay un retroceso. Y yo he tenido casos de pacientes que le he dicho, usted no necesita un implante porque usted responde a medicamento. Ah, no, pero yo me quiero, y se lo han puesto y han vuelto, mire, pero yo estaba mejor. Y yo, no hay tiempo. Después que se hace la cirugía, no hay tiempo para hacer otro tratamiento. Entonces,
¿Qué es lo ideal? Lo ideal es agotar todos los tratamientos. Yo a mi paciente le digo, tómese su tiempo, no es una emergencia, vamos a hacer el protocolo, 2, 3 meses de tratamiento. Doctor, yo lo llevé, pero no me siento satisfecho, vamos a probar con esto ahora. Yo no quiero inyectarme, bueno, pues entonces ya, vamos a otro tratamiento, pero de una manera escalonada. ¿Por qué? Porque muchas veces ese paciente, yo tengo pacientes que lo vi hace 8 años por un problema de disfunción y todavía hoy en día no se han operado. ¿Por qué no se han operado? Porque han respondido a medicamentos que se sienten cómodos. Entonces, ese paciente yo tengo que agotar todo el tratamiento antes de llegar a una cirugía. No que el paciente me diga, doctor, pero yo no sabía que existían inyecciones. Ah, sí, ¿y por qué usted no me lo dijo? O sea, al paciente no se le puede obviar ninguna información. Y cuando obviamos una información, si yo no manejo un tratamiento X en el paciente, mi deber, mi responsabilidad como profesional es decirle, bueno, mire, yo no manejo esto, pero vaya a ser donde el doctor Ledesma, que él maneja eso. Pero doctor, yo quiero que usted, sí, pero vaya donde el primero, si no responde a lo que él le va a plantear, entonces usted vuelve de nuevo. ¿Por qué hago ese comentario? Porque muchas veces no manejamos un tratamiento X y entonces volamos un paso. No debe ser. Si yo no manejo algo, yo debo referir a ese paciente donde otro urólogo. Por ejemplo, en el caso tuyo o en el caso que nos ocupa, uretra. A mí me llega un paciente con un problema de uretra y yo se lo mando a Ledesma, porque Ledesma es especialista en uretra. Entonces, mi deber como ética y pensando en el paciente, yo debo referirte a ese paciente. Porque yo sé operar uretra y yo me formé, pero tú hiciste una subespecialidad en eso. Entonces, yo creo que estamos en esa época ya donde debemos saber hasta dónde llega nuestro límite. Cuando nosotros no tenemos una certificación en hacer un procedimiento, debemos referir a ese paciente a un colega urólogo. No pasa nada, no tenemos que saberlo todo. O buscar la certificación también. También es una opción, exacto. Nosotros conocemos de su trabajo y de su ética y estamos totalmente de acuerdo con esa forma y la compartimos. Pero este paciente, doctor Pablo, que ya utilizó, digamos, la escalera terapéutica, el manejo conservador y ahora califica para colocarse, como se dice popularmente, la bombita. Existe, porque le dicen la bombita, como que hay una sola, o hay diversos tipos de implantes peneanos. Sí, realmente hay, o había, digo había porque ya hay un tipo de implante que no está viniendo al mercado, pero hay dos tipos principales. El maleable. Maleable es un implante, voy a mostrarlo, donde realmente se instala y el paciente tiene una erección constantemente, solamente tiene que acomodarse el pene a su manera. Por ejemplo, este es un implante maleable. El pene es como si fuera, para que los televidentes sepan, es como si fuera una escopeta, tiene 2 conductos y entonces esto se introduce en cada conducto del pene. Entonces el pene se mantiene erecto todo el tiempo. Cuando el paciente quiere, pues lo pone para un lado, para otro, y cuando va a tener alguna actividad, pues se lo pone hacia adelante. Esto es un implante maleable. La bombita es esta, o sea, son 2 implantes, pero lo que se conoce como la bombita, se le usa el término porque se manipula, se llena y se vacía. Entonces es esta es de 3 componentes. 3 componentes quiere decir que tiene los componentes que van dentro del pene, un dispositivo que va a nivel del testículo y un reservorio donde va la solución que produce el llenado. Por ejemplo, aquí tenemos esto en flacidez. Esto está dentro del pene, imagínense que está dentro del pene, ahí se ve bien. Entonces activamos a nivel del escroto o de los testículos y ahí ven cómo se produce la erección. Entonces ahí se produce una erección rígida, suficiente para que el paciente pueda tener una actividad sexual satisfactoria. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, la ventaja que esto tiene es que la erección la mantiene el paciente por el tiempo que desee. Lo segundo es que preserva la sensibilidad intacta, también preserva la eyaculación, o sea, no se altera ninguna de las funciones en el hombre. Cuando termina, esto se llama one touch, le da un toque y entonces con el peso del pene se produce la flacidez. A esto que se le llama la bombita realmente. Hay otro implante que solamente es de 2 componentes, que ya no está viniendo al mercado, lo descontinuaron, que no llevaba el reservorio, pero es más o menos la misma función del implante.
Entonces, esto es lo que se llama la bombita, la de 3 componentes. Pudiéramos decir nosotros, el pene es un órgano vascular que depende mucho de una buena circulación, y por eso es que estas patologías como la diabetes, la hipertensión y algunas condiciones neurovasculares que pudieran alterar esa parte del pene que se llena, entonces la sustituimos por estos implantes. Así es. Y entonces, ¿hay alguno que es de mayor preferencia que otro en el público que usted ha trabajado este tipo de implantes? Sí, generalmente cuando se le plantea al hombre piensa que no quiere el maleable, pero yo pienso que cada uno tiene su función. O sea, si tú me preguntas cuál es el mejor, no te puedo decir que es mejor uno o el otro, va a depender siempre de cada paciente. Por ejemplo, un paciente con un trastorno de artrosis que no pueda mover la mano, es un paciente que se beneficia de un implante maleable, que no tenga que manipularlo. Pero independientemente, si ese paciente no tiene artrosis y por algunas condiciones probablemente le conviene el implante maleable, yo lo que pienso es que en la consulta debemos orientar bien al paciente. Hay pacientes jóvenes que, pues, bueno, no quieren tener un implante maleable. Maleable quiere decir que va a tener una erección todo el tiempo. Cuando se habla así, el paciente dice, bueno, pero puede ser que sea incómodo, pero el organismo se adapta a todo. Claro. Por ejemplo, estos implantes es lo mismo, una similitud, por ejemplo, a un implante de seno. Y las mujeres se acostumbran a su implante de seno. Entonces, el hombre también se acostumbra a su implante de pene. ¿Y estos se quedan todo el tiempo o estos pueden cambiarse? Se pueden cambiar cuando fallan, pero generalmente los implantes que usamos tienen garantía de por vida. Si en algún momento esos implantes fallan, pues la casa que lo distribuye, pues lo sustituye por uno nuevo, en caso de que sea posible. Se nos fue el tiempo. Tan rápido. Una hora no da, maestro. Aparentemente vamos a tener que traerlo para hablar de este y otros temas. Así lo haremos. Muchísimas gracias. Encantado de tenerlo. ¿Algún último mensaje para los televidentes? Sí, siempre yo digo a mis pacientes, cuando usted tenga un problema de salud, independientemente de que sea disfunción eréctil o no, trate de percibir si su médico está interesado en resolver el problema, porque estamos en un momento donde se ha perdido la sensibilidad, se ha perdido la humanización. Yo pienso que es importante que usted sienta que el médico está preocupado por su problema, porque comprar un medicamento usted lo puede comprar en la farmacia, hacerse un análisis, todo eso lo puede hacer. Es que usted sienta realmente que su médico está preocupado por resolverle su problema. Si usted tiene que buscar una segunda opinión, busque una segunda opinión, una tercera opinión, una cuarta, la que sean, antes de tomar cualquier decisión. Entonces, doctor Pablo Mateo, lo podemos encontrar en MedicalNet. El teléfono de contacto de la oficina es 829-247-0195. Repito, 829-247-0195. Un honor tenerlo y será hasta la próxima, amigo. Muchísimas gracias.